El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Nuevamente, otra vez acá a través de las señales de Canal 9. Y para nosotros como Iglesia Betel, el Buen Samaritano, es una gran bendición poderte traer este programa, El Buen Samaritano, todos los días, miércoles a partir de las 4:30 a las 5:30 de la tarde. Y también damos las gracias a Dios por tu fiel sintonía en donde quiera que nos estés viendo, sea a través de las señales de cable televisión y también a través de las señales satelitales y de igual manera a través de las diferentes plataformas sociales. Es un gozo enorme saludarte. Te saluda tu hermano y amigo Wilber Ramos y es un enorme privilegio de parte de la Iglesia Betel poder estar aquí nuevamente con ustedes y poder hablar un poco de la palabra del Señor, ese mensaje muy especial de las buenas nuevas del Evangelio. Queremos saludar a todos nuestros amados televidentes en cualquier zona donde nos estén viendo, tanto en el casco urbano de la Unión, tanto en las afueras, también en los cantones y en los caseríos. Gracias por estar siempre pendiente a través de esta programación, al igual de aquellos que se conectan a través de la red social, hasta allá en Estados Unidos, fuera de nuestras fronteras patrias. También tenemos un grupo de amigos televidentes y hermanos en el Señor que siempre se conectan para poder ser parte de esta enorme bendición. Así que el Señor me les bendiga grandemente. Saludos a nuestro amado pastor José David Montes, que es el director de este programa y es el pastor de nuestra Iglesia Betel, el Buen Samaritano. Así a cada uno de los líderes que conforman tanto el ministerio de la Iglesia y así a todos nuestros amados hermanos que juntos nos somos una gran familia en el Señor. Así que los invitamos de una manera especial a que sean parte de nosotros también, de poder celebrar esos preciosos cultos los días martes y los días jueves a partir de las 5:30 de la tarde y lo que es el culto general el día domingo a partir de las 9 de la mañana. Así que están cordialmente invitados a nuestras nuevas instalaciones. Está cerquita ahí en la calle principal de Lotificación Cutuco, a 1,5 cuadras de lo que es la base naval aquí en lo que es la Unión Sur. Dios me le bendiga grande y poderosamente. Quiero ir observando a nuestros amados televidentes también que están conectados en nuestras plataformas sociales. También Dios me les bendiga. Queremos compartir esta enorme bendición a través de lo que es el Facebook Live, que también se está programando lo que es Canal 9, La Unión. Dios me les bendiga grande y poderosamente. Cualquier consulta, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier petición de oración, puede hacerlo llegar a través de los medios en los cuales usted está viendo. Puede también comentar por ahí. Gloria al nombre del Señor. Así que es una enorme bendición poder estar aquí al frente de ustedes, traerles lo que es palabra de bendición, palabra del Señor, poder compartir un poco de lo que es la bendición, de lo que es el Evangelio, de cuál es el propósito que Dios tiene para la humanidad en general, ¿verdad? Entonces, queremos hacer esta enorme invitación. Así que si están ahí alrededor de ustedes, amigos, vecinos, díganles, conéctense a través de Canal 9, que va a haber una palabra de muchísima bendición. Por aquí estoy observando las redes sociales y también compartiendo para que muchos sean también bendecidos a través de esta señal que es de mucha bendición y al igual a través de las plataformas sociales. Que el Señor me les bendiga poderosamente, grande manera. Como iglesia nos honran en grande manera de parte del Señor el que cada día, todos los miércoles, estemos juntamente acá compartiendo de lo que es la bendición del Señor.
Así que estamos compartiendo ahorita para que haya más audiencia. Gloria al nombre del Señor. Así que también bendecimos al staff de Canal 9, quienes hacen posible esta grande bendición de poder llevar esa señal hacia sus hogares. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Ya hemos compartido por ahí la transmisión. Saludo a los que están conectados. Gracias. Quiero venir ya dando apertura a través de un salmo muy especial en el libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 1. Quiero darle lectura para luego venir a lo que es una breve oración para dar inicio a este hermosa transmisión. Gloria a Dios. Así que lo tenemos en el libro de los Salmos 103, y por ahí tiene alguna Biblia, nos puede acompañar. Libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 1 dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como las águilas. Vamos a venir un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo especial en el cual, Señor, estamos reunidos en este lugar de Canal 9, que es de mucha bendición para cada uno de nuestros amados televidentes, hermanos en el Señor, así como amigos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has bendecido con grande bendición espiritual. Tu palabra nos dice, Señor, que tú nos has amado por sobre todas las cosas, que tu amor es tan bueno, tan grande y misericordioso, Señor, que tú pagaste el precio en la cruz del Calvario por nuestra vida, por darnos, Señor, ese perdón de pecados, por darnos, Señor, siempre esa bendición grande de podernos acercar ante tu presencia, Señor. Sabemos que no somos dignos, Dios. No somos dignos, Señor amado, por cuanto hemos desobedecido y hemos pecado, Señor. Pero creemos, Dios, que a través de tu sacrificio en la cruz nos has redimido, nos has dado entrada hacia con el Padre por medio de tu sacrificio. Gracias, Señor. Queremos que este programa sea de mucha bendición para nuestros amados televidentes y que haya una palabra de mucha bendición para ellos y cabida en sus corazones. Prepara sus corazones, Señor, su mente, para que pueda ver, Dios mío, esta palabra caer en tierra fértil, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor me les bendiga nuevamente, amados hermanos y televidentes. Estamos muy contentos porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos seguirá ayudando por su amor y por su grata misericordia. Fíjense de que quiero compartir el día de hoy una palabra muy especial, en el cual quiero ahondar en un tema muy específico, y el tema es el perdón de nuestros pecados. Hablar del perdón de nuestros pecados es un tema bastante especial. Para mi vida es bastante especial porque es un tema que nos ayuda a poder entender el amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Para poder entender el amor grande que tiene Dios para con la humanidad, debemos de también entender la otra parte, que es el pecado y a qué ahonda el perdón de pecados. Entonces es un tema que para muchos es algo que es natural hablarlo, porque es algo que lo hemos estado escuchando por años a través de
de los medios de comunicación, redes sociales, a través de alguna iglesia, a través de un evangelismo en las calles o presencial, ¿verdad? Pero para otros es un tema un poquito como fuerte, un poquito como, digamos, tocar sensibilidades, ¿verdad? Pero para poder entender y poder hablar de una forma amplia del amor de Cristo, de su gracia, debemos de entender también el por qué razón hay una gracia, el por qué razón hay un amor incondicional y por qué razón realmente existe lo que es la parte del pecado. Porque por ahí viene todo lo que concierne a lo que vamos a hablar el día de hoy. Esta es una breve introducción a lo que yo quiero hablar. Entonces, quiero que vaya conmigo. Si tiene una Biblia por ahí a la mano o a través de su móvil, puede buscar un versículo de la Biblia donde vamos a ahondar esa parte esencial acerca del tema el perdón de pecados. Gloria al nombre del Señor. Así que quiero que vaya conmigo al libro de Efesios en el capítulo 1, en el versículo 7. Es ahí, en ese versículo, donde quiero extraer lo que es esa parte de la exégesis del mensaje, el tema central. Pero me gustaría leerlo desde el capítulo 3 para que vayamos dando un poquito a entender hacia dónde vamos con el versículo 7 y el tema, el perdón de pecados. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3, de ahí vamos a ir leyendo para que le vayamos dando entendimiento a lo que es la palabra del Señor. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Oiga bien esa palabra. Vamos a tomar esa palabra de referencia. Nos hizo acepto. Dice, en el amado. El versículo 7, en el que los vamos a centrar, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En el verso 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Por ahí leí el siguiente texto, el número 8, para que también podamos entender un poco, ¿verdad? Pero el versículo central acá es el verso número 7. Entonces, amados hermanos, quiero ahondar en este tema, el perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados es uno de los temas centrales que tiene la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Siempre Dios ha mantenido en su mente y en su corazón el plan de salvación, el plan de rescate, porque viendo la desobediencia, muchos ya sabemos lo que pasó allá en el huerto del Edén, la desobediencia, el fruto prohibido y por ahí ¿cómo se llama? El escenario, ¿verdad? Que pasó en ese momento cuando desobedecieron las directrices de Dios. La mujer da a comer del árbol, del fruto de la ciencia del bien y el mal a su esposo, ¿verdad? Adán, gloria al nombre del Señor. Y por ende, pues los dos desobedecen a raíz de que por ahí estaba la serpiente y les
le mencionó ciertas cosas, ¿verdad? Para que desobedeciera a Dios. Es algo breve que voy a mencionar de esto porque no quiero profundizar por allá. Pero esa parte fue la que marcó la diferencia de un antes y un después en cuanto a la ruptura que hubo de la relación del hombre con Dios, porque antes pues había una comunión tan perfecta en el cual dice que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios se movía sobre el huerto y convivía con el hombre y la mujer porque eran santos, no había una degradación espiritual, en este caso fue la desobediencia, ¿verdad? Que hubo pecado en esa circunstancia. Entonces, vemos que el tema del perdón de los pecados es un tema que se traza a través de toda la escritura de la palabra. Desde el principio, el ser humano, viendo el caso del huerto del Edén, hubo una separación. Desde un principio hubo una separación de la relación de Dios con el hombre. Por ende, siempre Dios, a pesar de que el hombre se haya separado por causa del pecado y de esa relación, esa ruptura, siempre Dios ha tenido en mente un plan de rescate y siempre ha tenido Dios un plan para poder perdonar los pecados del hombre y poder acercarlo hacia su presencia. Porque Dios, siendo Dios, Él pudo haber deshecho, digamos, desde la raíz al ser humano. Lo pudo haber, digamos, desarraigado de la existencia. Pero Dios, en su amor y su misericordia, siempre ha optado de una o de otra manera, en tiempos antiguos, poder ponerle siempre su gracia, poner siempre la solución y poder sacar al hombre del estado de pecado, del estado de desobediencia, para poderlo sentar en silla de honras, como dice el libro de los Salmos en el capítulo número 1, ¿verdad? Entonces, primeramente, para que nosotros entendamos, el perdón de pecados no es algo que nosotros merezcamos, no es algo que yo merezco como ser humano, es algo que me gané la lotería por ahí, ¿verdad? Algo que por mis méritos como ser humano, por mis obras, por mi intelecto, por mi estudio teológico, mi estudio escatológico, por ser erudito de la palabra, por ser un hombre que hago una exégesis completa de la palabra y tengo pensamientos divinos. No se trata de eso. El caso del perdón de los pecados no es algo que yo merezca por los méritos, sino es algo que Dios ha dado como un regalo por su gracia, un regalo inmerecido, algo que usted y yo no merecíamos en absoluto, pero por su amor, por su gran afecto, Dios envía a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Entonces, ese es el plan de salvación. Pero para que nosotros entendamos a raíz de lo que qué es el perdón de pecados, primeramente debemos de entender qué es el perdón, qué es el pecado en sí, para poder entender en qué se basa el perdón. El perdón se basa en el amor. Ahora, pero debemos de entender qué es el pecado, porque muchas personas a nivel mundial, digamos, e inclusive a nivel de iglesias, muchas personas están en transgresión, están en desobediencia dentro de la iglesia y no saben realmente, ignoran a través de las escrituras que han caído en desobediencia ante Dios y están en pecado. Entonces, pero cuando empezamos a escudriñar las escrituras, a darle con diligencia a través de la enseñanza, de poder extraer las maravillas de su gracia a través de la escritura, a través de poder leer, poder escudriñarla, ¿verdad? Entonces ahí vamos a entender en qué área nosotros podemos estar fallando a Dios y ponernos a cuenta. Gloria al nombre del Señor. Entonces podemos ver que lo que es el perdón de pecados, pues es algo que nosotros realmente no merecemos. Pero en su amor y su misericordia, Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Entonces, para entender esto, primeramente nosotros debemos de entender algo. Vamos a hacer una pregunta así, algo general.
si nosotros hemos experimentado alguna vez el peso del pecado y la liberación a través del perdón o la liberación que trae el perdón de pecados. Porque primeramente para poder entender el perdón de pecados yo necesito saber qué significa el pecado, qué es en sí el pecado. El pecado según la Biblia es cualquier pensamiento, palabra, acción o actitud que va en contra del carácter y la voluntad de Dios y se define fundamentalmente como una transgresión ante la ley divina y una rebelión contra el Creador. Entonces, todo lo que está en contra de la voluntad de Dios, tanto pensamiento, acciones, entonces que vayan en contra de lo que está escrito en este manual de vida, va en contra de la voluntad de Dios, entonces eso es pecado, ¿verdad? Bueno, entonces deberíamos de nosotros ya ver este punto, ¿verdad? Que es pecado. Entonces, cuando ya nosotros entendemos qué es pecado, es algo que, acción, pensamiento que vaya en contra de la ley divina, de los pensamientos y la voluntad de Dios. Si yo estoy transgrediendo una desobediencia, una ley, entonces me convierto en transgresor y por ende me convierto en pecador, ¿verdad? Entonces, ese pecado, para poder yo entender el amor de Dios y su perdón, yo necesito entender el peso de ese pecado. O sea, cuando yo llego a entender que esa desobediencia me lleva a estar en una ruptura espiritual y en una ruptura de una relación con Dios, una separación espiritual, y eso me va a conllevar a lo que es una muerte espiritual también, que posteriormente vamos a estar mencionándolo. Entonces, si ese pecado que yo estoy haciendo, esa rebeldía, esa rebelión, esa separación que estoy contra Dios, me causa en mi corazón y en mi vida, esa acción que yo estoy haciendo, ese pensamiento, me causa un peso y digo, wow, esto que yo estoy haciendo va en contra de lo que la palabra del Señor dice. Por ejemplo, podemos hablar de ejemplos sencillos y naturales. Alguien que sabemos que mata, que es un homicida, wow, esa persona tiende a tener un sentimiento de decir, wow, he matado. Entonces, a la luz de la palabra, dice la palabra, en la palabra hay un listado de degradaciones y infracciones que van en contra de lo que es lo moral y lo espiritual, que van en contra de Dios. No matarás, no hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y por ahí podemos hablar acerca de los 10 mandamientos, pero hay entre otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que el Señor dijo, os dejo un nuevo mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas, y el otro es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por ejemplo, odiar a alguien, eso traería a una degradación moral y espiritual y una desobediencia con Dios, y eso se identifica como un pecado. Entonces, a raíz de eso, entonces dice uno, wow, entonces esto que siento, esta culpabilidad, este peso, dice uno, wow, esto yo creo que Dios no me lo puede perdonar. ¿Será que lo que yo he cometido Dios no me lo puede perdonar? Entonces he oído personas decir a tal grado, decir, no, ya no puedo cargar con este peso de culpabilidad, lo que yo he hecho. Siento que Dios no me puede perdonar. Siento que Dios ya me desechó. Entonces es un peso pero tan profundo como alguien que ha asesinado, digamos, como el ejemplo que hemos tocado, que llega a un punto de decir, wow, yo siento que Dios no me puede perdonar por tal cosa que yo he hecho. Entonces, si nosotros vemos ese peso tan grande de pecado que hay en esa forma sentimental, digamos, esa forma moral, esa carga tan tremenda, entonces ahí nosotros podemos valorar el perdón de pecados, porque existe lo que es la liberación a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, si nosotros vamos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, lo quiero llevar a través de la palabra, de una forma textual, para que usted vea
de que el peso del pecado es terrible, pero cuando Dios hace una liberación, el hombre, wow, llega a un punto donde descarga todo eso en el Señor. Entonces, vemos nosotros en el libro de Romanos 3:23, dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que realmente pecado es todo aquello que vaya en contra de la voluntad de Dios. Y por cuanto todos, como seres humanos, porque no hay ninguno perfecto, perfecto solamente es Dios, es Él, es su Hijo amado Jesucristo, que por Él tenemos esa redención, el perdón de nuestros pecados. Entonces, era tanto el peso del pecado que todos hemos estado destituidos de la gloria de Dios, o sea, del perdón, por cuanto hemos estado en la transgresión del pecado, haciendo el pecado. Ahora, lo que dice el libro de Primera de Juan 3:4, dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, eso es el pecado. Y hacer una infracción de lo que es la ley divina de Dios, de la ley que está a través de la palabra del Señor. Todas aquellas cosas que vayan en contra de su voluntad y de sus pensamientos, se constituye pecado. Entonces, al concluir esto de que el pecado es una desobediencia a Dios, rebelión contra su voluntad, sus consecuencias son la separación de Dios y la muerte espiritual. Esas son las consecuencias del pecado. Y eso lo podemos ver adelantito en el libro de Romanos 6:23. Y lo voy a leer por acá. Y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, podemos ver a la luz de esta palabra que lo que es el pecado te lleva a estar en una separación de una relación espiritual con Dios. Te lleva a estar separado, enemistado entre Dios, enemistado completamente, porque Dios es santo, Dios es sublime, es puro, es grande Él. Entonces el pecado para Él constituye una abominación. Pero veamos esta parte, que donde abundó el pecado, dice la palabra que también abundó la gracia. Entonces, si nosotros vemos la raíz de todo el pecado, que es la desobediencia, y nos hace que nosotros estemos en contra de Dios, nos hacemos enemigos de Dios, porque muchas veces nosotros decimos, es que yo soy hijo de Dios, es que yo leo la Biblia, me veo mis cultos en línea, pero vive una vida doble, una vida que no le agrada a Dios, todavía cometiendo aquellas infracciones y aquellas desobediencias ante Dios. Entonces, habiendo a raíz de esto y pudiendo haber reflexionado de lo que es el pecado y lo que es la consecuencia de la separación y la muerte espiritual, existe lo que es la necesidad del perdón. Entonces, viendo al ser humano en un estado degradante, digamos, un estado donde rotundamente el hombre va de declive, el hombre va a una muerte espiritual, a una degradación física, moral y espiritual. Entonces, viendo esto, existe lo que es la necesidad del perdón de pecados. Y Dios es santo y justo, por lo tanto, no puede ignorar el pecado. Sin embargo, también
Dios es misericordioso. Dios tiene misericordia y desea perdonarnos a nosotros. Desea perdonar tus pecados. Desea perdonar tus transgresiones. No importa cuál circunstancia tú hayas pasado, hayas cometido. No importa la circunstancia. De algo sí estoy 100% seguro, que a la luz de la palabra, Dios ha venido y ha dado a su Hijo unigénito para perdonar nuestros pecados, para darnos redención por su sangre. Lo que hemos leído en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 7. Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, dice que pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y Dios. O sea, la transgresión de la voluntad de Dios ha hecho esa separación, ¿verdad? Entonces, por ende, ha habido esa separación, es necesario el perdón. Entonces, Dios, sabemos que es un Dios, digamos, un Dios eterno, un Dios que tiene a su disposición ángeles, arcángeles, querubines, seres espirituales. Entonces, y ve él la degradación que hay, que el hombre ha caído por medio del pecado. Él es tan misericordioso que él ha empleado un plan de salvación para que el hombre llegue al arrepentimiento y pueda haber una conversión de su mente y también que pueda creer en el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vea lo que dice el libro de Ezequiel 14, 18, 4. Dice, alma que pecar, esta morirá. Esas son las consecuencias. Esas son las consecuencias del pecado. Entonces, viendo que hay consecuencias terribles para el pecador, hay consecuencias tremendas. Entonces viene Dios y dice, yo no quiero que el hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios quiere que nosotros lleguemos a Él, que nosotros podamos buscar su gracia y su misericordia y su perdón y podamos creer en el unigénito Hijo de Dios para que tengamos redención y perdón de nuestros pecados. Ahora, entendiendo esto, que hay una necesidad del perdón de pecados y que el hombre necesita una ayuda, necesita que sea rescatado de la forma más rápida, y es a través de Jesucristo. No hay, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice. Él es el único. Entonces, para eso, Dios emplea un plan de rescate, un plan de salvación, y es enviar a su Hijo Jesucristo para pagar el precio de la deuda del pecado. El precio de la deuda del pecado no se paga con dinero, no se paga por ser lo más bondadoso, no se paga por ser caritativo, no se paga por hacer obras sociales, no se paga. Por eso dice la palabra del Señor que esto es un don de Dios, que esto no es por obras, para que nadie se gloríe, más bien es por gracia y por misericordia, para que todos podamos entrar a ese gozo grande. Entonces, viendo esto, el Señor emplea el plan de salvación mediante su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y pagar el precio de ese pecado, de esa deuda. Si nosotros nos vamos y leemos el libro de Juan 3:16, que ya lo hemos venido mencionando a través de la Escritura, que es un versículo que lo hemos leído muchas veces, lo hemos visto en pósters, en algunos anuncios por ahí, y algo que tal vez hemos leído de una forma tan normal, pero no hemos podido poner
atención. Pero vea lo que dice San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó, verbo tiempo pasado, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese fue el plan de salvación. Ese fue el plan de salvación. Dios envía a su Hijo en rescate de la humanidad y poderlo sacar de ese estado pecaminoso y poderlo limpiar con su sangre, siendo también crucificados con Cristo, y que esta persona pueda reincorporarse tanto de una forma moral y espiritual ante Dios y ser constituido un hijo de Dios. Entonces, si nosotros vemos a la luz de la palabra, ese fue el amor, la expresión, digamos, la expresión de amor tan grande y tan poderosa que no ha habido y no habrá jamás a través de la historia, que Dios, siendo Dios, envía a su Hijo para que su Hijo muera, lleve sobre sus hombros el peso del pecado y así nosotros seamos perdonados. Ese es el plan de salvación, el rescate que el Señor hizo. Y por eso lo dice Efesios 1:7, en quien dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Un perdón que no merecíamos. Un perdón que nadie absolutamente merecía. Pero que Cristo, a través de su amor, de su gracia, nos dio vida, dice la palabra. Ahora, si nosotros vemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, dice que quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo al madero. O sea, esa carga de pecado de toda la humanidad, tanto los que existieron antes, los del presente y los que van a nacer. Él pagó el precio en lo absoluto por todos nosotros, para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. A través de lo que hemos leído, Jesús muere en la cruz y eso constituye algo muy especial, que Él nos sustituyó a nosotros en la cruz para perdonar nuestros pecados. Aunque realmente el que debería de haber estado colgado en esa cruz, ser azotado, ser bofeteado, ser golpeado, ser trasquilado, éramos nosotros. Nosotros por ser transgresores de la voluntad de Dios. Pero como somos personas, por ende, en estado pecaminoso, en este cuerpo pecaminoso, no éramos aptos para ir como sacrificios vivos y poder morir en esa cruz. Mientras tanto, Él, como dice su palabra, Él siendo Dios mismo, Él mismo se humilló hasta lo sumo y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y que todo nombre y que todo hombre y todo lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra confiese que Jesucristo es el Señor y que toda rodilla se doble. Entonces vemos la magnitud profunda que hay, que solamente era el Hijo de Dios, Jesucristo mismo, el único acto. Por eso habíamos hablado en ese texto anteriormente, en el versículo 6, el único acto, el único que estaba acepto en poder dar su vida por el ser humano, era Él. Era Él, para que nosotros fuéramos aceptos en el amado. Mire qué precioso es esto que hemos estado hablando. Ahora, hay una condición a través de esto. Ya vimos lo que es el pecado, la definición, lo que también corresponde a la necesidad del perdón del pecado, la necesidad de perdonar. Luego Dios constituye un plan de salvación, un plan de perdón,
Pero para todo esto hay un requisito. Y ese requisito es creer. Ese requisito es creer, nada más. Aquí no es que vamos a pagar un boleto, vamos a pagar un cierto porcentaje, o vamos a hacer ciertos porcentajes de obras para que nosotros seamos perdonados. O vamos a trasquilar nuestros cuerpos, vamos a hacer penitencias para que nosotros seamos perdonados. No, la palabra del Señor es bien precisa, donde nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe, sino es por gracia, para que el Hijo de Dios sea exaltado en su gloria. Y el único requisito para que nosotros podamos obtener el perdón de pecados es creer. ¿Y a dónde lo vamos a ver a la luz de la palabra? Vayamos al mismo libro de Juan, en el capítulo 3, a la altura del versículo 36. Y dice la palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí está. Clarito, hermanos y amigos televidentes. Ese es el requisito. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero alguien me puede decir, hermano, pero el otro requisito es que el arrepentimiento, la confesión, la fe, etcétera. Bueno, yo les voy a decir algo. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, por ende y consecutivamente vienen las demás obras, que es la conversión, que es el arrepentimiento, y a la persona ya su pensamiento cambia porque ve a Cristo como su Rey, como su pastor, como su proveedor, como su suficiente, como su Dios. Entonces, cuando aquella persona cree, también llega al estado de arrepentimiento, porque esta persona ya no va a hacer las cosas pecaminosas, sino que ya va a hacer cosas que agraden a Dios y su voluntad. Por ende, también es la confesión. Y la confesión es cuando esa persona cree realmente. Esa persona está con su forma de vestir, con su forma de hablar, con su forma de caminar, con su forma de tratar a sus semejantes. Ahí está confesando que sí realmente Cristo vive en aquella persona. Porque no solamente es decir yo creo en el Señor de labios, pero que nuestro corazón esté alejado de la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros vemos que hay una palabra muy, muy maravillosa aquí en este texto que hemos leído. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mire qué bonito es esto. O sea que si usted cree, amado amigo, amado hermano, en el Hijo de Dios, usted tiene vida eterna. Usted de ese momento está confesando, yo creo en el Señor Jesucristo como mi Redentor, mi Dios, mi Padre, mi todo. Y por ende usted abre su corazón y le da entrada a Él, a ese templo a través del Espíritu Santo, porque esta es la iglesia. Esta es la iglesia, el cuerpo que nosotros tenemos. Este es el tabernáculo de Dios, donde Él habita a través de su Espíritu Santo. No son las cuatro paredes, no es el lugar donde nosotros los vamos a reunir. No, somos nosotros los que nos vamos a presentar ante Dios como sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional, dijo el apóstol Pablo. Entonces, si nosotros creemos en el Hijo de Dios, entonces dice que vamos a tener vida eterna. Si nosotros vemos en aquel caso, aquella historia que creo que ya más o menos la han escuchado, la han leído, la historia cuando Pablo y Silas fueron encarcelados allá en Filipo, y por ende dice que estaban en lo más profundo del calabozo, por ahí estaban metidos, dice, con cepos, cadenas y de todo, ¿verdad? Y entonces en las horas de la noche
por ahí empezaron a cantar alabanzas, himnos, salmos, y de pronto se vino un estruendo por ahí, cayeron las paredes y todo lo demás. Cuando el carcelero llega y ve todo aquello que está destruido, lo primero que se le vino a su mente es, se fueron los presos. Y en aquel tiempo, cuando a un carcelero se le escapaba un preso, el carcelero tenía que pagar con su vida. Entonces el carcelero sabía, aquí las paredes se cayeron, aquí se rompieron los grilletes, se rompieron las cadenas, esta gente se me fue. Este hombre estaba afligido. Este hombre sabía que lo que le esperaba era muerte. Pero aquel hombre estando afligido dijo, hay alguien por ahí, dijo, hay alguien por ahí. Y dijo, por ahí habló Pablo y dijo, no te preocupes, que aquí estamos todos, ninguno se ha ido. Y dice que el carcelero le dijo, ¿y cómo voy a creer? O sea, yo quiero ser salvo, dijo. Yo quiero ser salvo, pero ¿qué debo de hacer? Y Pablo le dijo, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Solamente cree en el Hijo de Dios. Dice que aquel hombre creyó en el instante y fue salvo en el Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra creer, es aquella palabra que va no solamente en confesión, sino también en hechos. Que lo que nosotros confesamos de que sí creemos en el Hijo de Dios, pero que nuestras obras hoy van a ser obras dignas de arrepentimiento, como dice la palabra del Señor. Los frutos del Espíritu, ¿verdad? Amor, paciencia, benignidad, templanza, etc. Entonces, aquí nosotros vemos a la luz de la palabra que dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que dice, ve algo aquí, algo muy interesante, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Sencillo, hermano, sencillo, amigos televidentes. Hay un solo requisito para poder obtener el perdón de nuestros pecados. Hay un solo requisito y es creer. Creer en el Hijo de Dios. Creer en el autor y consumador de la fe. Creer en Cristo Jesús, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. Por ende, nos dice las Escrituras que el que cree en el Hijo va a tener la vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo, nos dice la palabra, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Qué tremendo, ¿verdad, amados hermanos y amigos? Que vemos esta clara afirmación de nuestro Señor, donde nos abre la puerta para que nosotros podamos gozar de ese perdón, gozar de esa maravilla, de su gracia, y no de una gracia que nos dé licencia para pecar, sino una gracia donde nos sostengamos que gracias a Él y su sacrificio somos salvos, y no por las cosas que nosotros hemos hecho o que estamos haciendo. Que claro que son obras que son útiles, porque son parte de confesar que sí hemos creído en el Señor. Y vemos ejemplos bíblicos del caso del perdón. En el caso de David, voy a leer algunos, por aquí tengo anotados algunos ejemplos. Por ejemplo, David, allá por el Salmo 51, nos da una clara referencia de el perdón que él obtuvo y la agonía que él tenía por haber pecado ante Dios. O sea que había un peso
de responsabilidad en el pecado que hubo en él, y también él sabía que él necesitaba la intervención de Dios para perdonar sus pecados. Tenemos el caso de David, que cometió adulterio, asesinato a Urías Eteo, y este mismo, al ver el peso, él se arrepintió profundamente y Dios lo perdonó. Tenemos el caso del hijo pródigo, según Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, que el padre lo recibió con sus brazos abiertos. El hijo pródigo, pues ya ustedes saben la historia, que él pues tomó todo lo que el padre le dio por heredad, lo malgastó, se fue a la ciudad, lo malgastó con sus amigos, desbarató todo lo que tenía, al final lo perdió todo y quedó apacentando cerdos, dice. Y en un momento ahí dijo, cayó en sí y dijo él, wow, en la casa de mi padre hay jornaleros que comen mejor que yo y no tienen necesidad de pan. Y yo aquí pereciendo. Iré, dice, a la casa de mi padre y le pediré perdón. He pecado contra el cielo y contra ti, le dijo, y no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Entonces, él entendió el peso del pecado y entendió que era necesario la intervención de Dios para poderlo sacar de ese agujero donde él había caído. Y es necesario que nosotros, Dios intervenga en nuestra vida para que Dios nos saque de ese hoyo del pecado en el cual hemos estado viviendo o está viviendo, amado hermano y amigo. Yo te digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo del plan de salvación. Solamente cree en el Señor Jesucristo, entrégale tu vida al Señor, que Él se haga cargo de toda tu vida en toda su plenitud, para que la gloria de Cristo repose sobre ti y Él haga de ti una nueva criatura, para que tú seas salvo y recibas la promesa del Señor. Tenemos el caso de la mujer adúltera, en el caso que habla Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11, una de las historias también bastante fuertes y conmovedoras, donde Cristo, hermanos, le dijo a ella, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta mujer la llevaron ahí los fariseos, los líderes religiosos la llevaron y le dijeron a Jesús, mira, hemos encontrado a esta mujer en el acto del adulterio. Por ende, Moisés nos dice en la ley de que alguien que comete adulterio, pues debe de pagar con muerte, y en este caso era muerte lapidada a pedradas, ¿verdad? Entonces, el Señor mencionó algo bien fuerte y bien tajante y dijo, si hay alguien que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Haciendo conciencia del acto del pecado y haciendo conciencia Cristo a la luz de su palabra de que no hay ninguno justo, no hay ninguno que no sea pecador. Entonces, viendo esto, nadie tiró la piedra y Jesús le dijo, mujer, si ellos no te condenaron, mucho menos yo te voy a condenar. Pero le dijo algo bien específico. Le dijo, vete y no peques más. Entonces en ese momento ella creyó que el que había intervenido en ella fue Jesucristo, fue el Hijo de Dios. Y qué hermoso cuando Dios interviene a través de su Hijo amado, a través de su sacrificio, a la luz de la palabra, y nos enseña que hay solución para que nosotros podamos entrar en su gracia plena. Y como último ejemplo tenemos a Pablo. Pablo era perseguidor de la iglesia, pero recibió misericordia, según 1 de Timoteo, capítulo 1, 15 al 16. Y ahí podemos ver la historia de Pablo, allá por el capítulo 9 del libro de Hechos, y toda la historia que él tiene, que fue perseguidor de la iglesia, muy tremendo, sanguinario aquel hombre, alguien que era despiadado con los cristianos. Entonces, pero Dios tuvo misericordia, lo transformó, lo ayudó y lo hizo útil para su ministerio. Así que en esta preciosa y bella tarde,
hemos culminado un poco acerca de esta palabra muy especial del perdón de nuestros pecados. Si tú, amado hermano y amigo que me estás escuchando, sientes que estás transgrediendo delante de la voluntad de Dios y delante de los preceptos, de lo que la palabra dice, y te sientes culpable de lo que está pasando en tu vida y que sientes que ya no tienes salida alguna, yo te digo algo en el nombre del Señor. Cristo es la solución. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro Redentor. Por su sangre, Él nos ha concedido el perdón de nuestros pecados. Lo único que debemos de hacer es venir a Cristo, creer en Él, para que la vida eterna repose en nosotros, para que su Espíritu repose en nosotros y nosotros seamos salvos por su gracia. Voy a hacer una breve oración en el nombre del Señor. Padre, gracias por esta intervención, Señor, que hemos hecho en esta preciosa y bella tarde. Te damos gracias, Señor Jesús. Reconocemos, Señor, que somos pecadores y que necesitamos de tu perdón. Gracias, Señor, porque moriste por nuestros pecados. Padre, gracias, Señor, por darnos, Señor, ese sentimiento de poder actuar, Señor, arrepentirnos y poder confesar nuestras faltas. Gracias por limpiarnos con tu sangre y ayudarnos a vivir en una nueva vida agradable ante ti, Señor, en tu nombre. Te damos gracias, Señor, y pedimos que a través de estos medios de comunicación tú hayas bendecido la vida de nuestros amados hermanos y amigos televidentes que se conectan, Señor, a través de esta señal que es de mucha bendición para sus vidas. Te pedimos que los bendigas en el nombre del Señor. Te agradecemos por este programa. Bendice al staff, Señor, y a la gerencia de Canal 9. Bendice a nuestro amado pastor David Montes, Señor, que es el director de este programa y pastor general de la iglesia Betel el Buen Samaritano. Bendice a la iglesia en general, de la iglesia Betel, a los líderes, Señor, a la iglesia en general, también a todos el gremio de pastores a nivel de lo que es la ciudad Puerto de la Unión, Señor. Bendice a todos aquellos que estuvieron conectados a través de esta transmisión, a través de las redes sociales, al igual a través de los canales de televisión, Señor, satelital y monólogo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos, Señor, este lugar y bendecimos también la vida de aquellos que estuvieron conectados a través de Canal 9. En el nombre del Señor, amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos y amigos. Será hasta un próximo programa del Buen Samaritano. Así que los invitamos próximamente el día miércoles próximo a partir de las 4:30 a 5:30. Que el Señor me los bendiga. Enfoque es un programa de entrevistas que le interesan a usted sobre temas de salud, jurídicos, políticos y sociales, analizados de la mano por expertos en la materia, bajo la conducción del ingeniero Raúl Castro, todos los martes y jueves a partir de las 7:30 de la noche. Enfoque por Canal 9, el canal de los unionenses. Bienvenidos a Dolphin Stores. Descubre El Salvador con nosotros. Explora playas paradisíacas y volcanes.